Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la compañía Trafomex y en esta ocasión vamos a presentar lo concerniente a la simbología NEMA e IS. Vamos a comenzar con la simbología NEMA. El control eléctrico industrial ha desarrollado ciertas nomenclaturas, ciertas simbologías, para que con esto las personas que nos dedicamos a la electricidad podamos interpretar desde un circuito eléctrico físico con elementos industriales como pueden ser relevadores, contactores, motores, cables, interruptores. Todo esto puede plasmarse en un simple diagrama con el cual podemos entender claramente qué hace un circuito eléctrico, qué hace un sistema eléctrico. Estos diagramas, a pesar de que parezca lo contrario, son muy sencillos de realizar y son muy sencillos también de entender. En ocasiones hay inclusive diagramas desde muy cortos, que puede ser quizás una hoja, una simple hoja, una cajita de conexiones, hasta diagramas de plantas muy grandes con mucha capacidad en potencia instalada, que pueden llegar a muchas páginas, inclusive manuales completos de cientos de hojas con solamente diagramas eléctricos. Pero la base de lo que vamos a revisar el día de hoy es suficiente para poder interpretar cualquiera de los diagramas que se puedan presentar. Vamos a revisar los más importantes, los que se utilizan a diario por los electricistas, por los ingenieros eléctricos, por las personas encargadas de mantenimiento o de proyectos. Y cualquier duda que tengas la puedes colocar en los comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Para comenzar, tenemos que un circuito eléctrico tiene diversos componentes. Algunos de ellos muy sencillos. Nosotros podemos encontrar en la industria al día de hoy diagramas que tienen simbologías como la que vamos a presentar, que podemos ver, por ejemplo, esto que representa un contacto normalmente abierto, se le llama. Este contacto nos dice que tenemos un cable que llega a la conexión de este contacto, que puede ser de un relevador, de un contactor, de algún elemento diferente, como puede ser un controlador lógico o algún otro dispositivo. Pero aquí llega la señal a la parte 1 y sale por acá. Se le llama normalmente abierto porque este tipo de contactos, cuando se energiza el sistema, se encuentran abiertos, no pasa la electricidad a través de ellos. Esto es para simbología NEMA. Como nosotros, como latinoamericanos, tenemos mucha influencia de Estados Unidos, esto regularmente lo utilizan allá, estamos muy apegados a lo que son las normativas americanas, entonces el poder interpretar este tipo de simbologías es muy importante para todo electricista o todo ingeniero eléctrico, técnico, de operación, mantenimiento o proyectos. Este otro símbolo representa un contacto normalmente cerrado. ¿Qué otro elemento también es importante? Este otro elemento también es muy usado en la simbología NEMA y en muchos de los diagramas que nos encontramos. ¿Qué es esto? Pues representa un interruptor, representa un elemento de protección, que puede ser un circuit breaker. Nosotros regularmente le llamamos interruptor, guardamotor, por ejemplo. Otro elemento muy común es el fusible. Nosotros podemos encontrar un símbolo de esta forma que representa un fusible. Otro elemento que también se encuentra muy a menudo en los sistemas eléctricos es este, que aparenta como si fuera una onda senoidal, y este elemento es una protección que regularmente es térmica. Térmica o de sobrecarga. Generalmente hay otros elementos también muy utilizados en la simbología NEMA, como puede ser un push button.
Este pues está normalmente abierto, puede ser un hongo, un botón de emergencia, un paro de emergencia. Entonces nosotros lo presionamos hacia abajo y ese paro de emergencia se activa. Entonces un push button normalmente abierto, puede estar también normalmente cerrado. Al momento de que nosotros lo presionamos, puede ser de esta forma. Se abre e interrumpe la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente estaría entrando por la parte 1 y sale por la parte 2. Eso es para poder interpretar un diagrama eléctrico de control. ¿Qué otros símbolos podemos encontrar en cuanto a las normativas NEMA? Bueno, pues también está el símbolo que representa el motor eléctrico con una M. Entonces donde lo veamos es lo que representa. En la parte de control también podemos encontrar lo que es una bobina dentro de la simbología NEMA. Esta se representa de esta forma y puede ser que al momento que se energice esta bobina active algún contacto, abra otro contacto o cierre alguno. Otra representación importante que necesitamos revisar es una lámpara señalizadora. Estas lámparas en la nomenclatura NEMA se representan de esta forma. Más adelante vamos a realizar un ejemplo de cómo interpretar un diagrama ya utilizando todos estos símbolos. Otro elemento muy importante dentro de la simbología es el transformador, que en estas normativas se representa de la siguiente manera. ¿Sí? Ese sería un transformador. Existen algunos otros elementos que se utilizan en menor medida, pero ya en diagramas eléctricos más completos se llegan a observar. Uno de ellos pues puede ser el siguiente. Ahí lo encontramos normalmente cerrado, que es un switch de líquido, un switch de flujo. Vamos a verlo, cómo se encuentra normalmente abierto, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y así algunos otros símbolos que se utilizan en menor medida, como son también un switch de límite. Y su representación es como sigue. Ese está normalmente cerrado. Para representarlo normalmente abierto, ahí está el limit switch, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y me parece que estos son los elementos más utilizados dentro del control eléctrico industrial. Y vamos a revisar lo que son las diferencias con la simbología IEC, lo más importante. Y para la simbología IEC, un contacto normalmente cerrado se representa de esta forma. Y para representarlo normalmente abierto sería de esta otra manera. Un fusible se representa así. Una lámpara indicadora, si recordamos cómo se representaba en NEMA, en IEC se representa de esta manera. Para un botón pulsador, un hongo, la representación también difiere de la representación en NEMA. Ese sería normalmente cerrado y normalmente abierto. Sería algo así, donde no están cerrados los contactos, ¿verdad? Están abiertos. Para la representación de un dispositivo de sobrecarga es de esta forma. Una bobina también cambia. La representación es de esta forma. Un motor lleva la letra M, lleva un 3 y un símbolo de corriente alterna. Si representa un motor de corriente alterna. Si lo que queremos representar es un motor de corriente directa, vamos a hacer algo similar, pero ahora
la M y una rayita debajo. En IS, un contacto se representa así. Un contacto de entrada hembra. Un generador eléctrico se va a representar de la siguiente manera. Y un transformador también cambia. La representación es así. Un switch de flujo se representa de esta forma, normalmente abierto. Y de esta otra normalmente cerrado. Y por último, un limit switch se va a representar de la siguiente manera, normalmente cerrado, y cuando se encuentra normalmente abierto se representa así. Pues muy bien, así es la representación tanto en NEMA como en IS de los símbolos más utilizados en la electricidad industrial, en el control eléctrico. Con esto ya podemos pasar a la siguiente temática, que es representar un diagrama eléctrico muy sencillo, que es un paro arranque de un motor, la parte de control. Y nosotros aquí tenemos nuestra línea. Este es el paro. Y bien, aquí solamente está faltando algo. Vamos a revisar. En esta parte tenemos lo que es la línea de alimentación. Este circuito pues se puede alimentar con 110 volts. Tenemos nosotros lo que es la línea. Tenemos el neutro. Y por acá tenemos lo que es un alambrado que va de línea al paro de emergencia. En esta parte, cuando nosotros presionamos este botón, el paro se abre y se detiene la marcha o se impide la marcha del motor. En este caso es un botón pulsador, no retentivo. Nosotros presionamos, cuando dejamos de presionar, este botón regresa a su posición original de normalmente abierto. Entonces nosotros presionamos, pasa la energía por aquí, presionamos el botón, se cierra y energiza esta bobina. Pasa por aquí, el relevador de sobrecarga está normalmente cerrado. Entonces llega a neutro, el circuito se cierra y ocurre durante un pulso el arranque del motor. ¿Pero por qué digo durante un pulso? Porque no hay nada que retenga. Entonces para eso nosotros vamos a colocar un contacto normalmente abierto. Colocamos este contacto normalmente abierto en paralelo con el botón de arranque, que sea un contacto de la bobina M. Entonces
está energizado por aquí, llega la corriente, está cerrado, normalmente cerrado es el paro, aquí está abierto, cuando llega al contacto 1 es normalmente abierto, entonces nosotros presionamos el botón de arranque y en ese momento pasa hacia la bobina se energiza, puesto que el relevador de sobrecarga está normalmente cerrado, se cierra el circuito, al momento de que se energiza esta bobina, este contacto se cierra y la energía se mantiene, línea, pasa por el paro que está cerrado, este ya cerró, pasa por aquí, pasa por la bobina, pasa por el contacto del relevador de sobrecarga y regresa a neutro. Este sistema se mantiene trabajando hasta que nosotros presionemos ya sea el paro de emergencia o se abre el relevador de sobrecarga. Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Vimos lo que es la interpretación de la simbología NEMA, la interpretación de la simbología IS y además revisamos un pequeño circuito eléctrico de un paro arranque de un motor. En la siguiente ocasión vamos a hacer un diagrama de fuerza junto con su diagrama de control para el arranque de un motor eléctrico. Muchas gracias, espero que te sirva. Suscríbete y comparte este contenido si te ha parecido apropiado y si te ha servido.